Parei para ajudar um caminhoneiro ferido, mas ele já estava dado como morto. No pensó mucho, solo pisó el freno. Algo en sus ojos lo hizo detener la mula. Pero parei para ajudar um caminhoneiro ferido, mas ele já estava dado como morto. Y desde ese instante nada volvió a ser igual, porque a veces la carretera no solo carga con fierros y sueños, también arrastra secretos que no deberían regresar. El viento golpeaba la cabina como si quisiera meterse a la fuerza. Tomás apretó el volante con una mano y con la otra bajó el volumen de la radio. Una ranchera vieja sonaba entre interferencias. Su International del 92, La Chingona, temblaba al subir la cuesta, pero seguía firme como él. «No te me rajes ahora, vieja», murmuró dándole una palmadita al tablero. El rugido del motor llenaba el silencio de la madrugada. El sol apenas asomaba detrás de los cerros y el frío del amanecer le entumecía los dedos a pesar de los guantes. Llevaba ya 8 horas desde San Rafael y todavía le faltaban 2 más para llegar a la frontera. Pero no era la carga lo que pesaba, era otra cosa. En una curva cerrada, algo brilló al costado del camino. Tomás frenó en seco. La mula chilló y todo el cuerpo le vibró hasta el pecho. Se quedó quieto, respirando fuerte, mirando al frente. Un tráiler detenido, con las luces de emergencia titilando. La caja ladeada y alguien... Sí, había alguien tirado en el suelo, al lado de la cabina. «Chinga», maldijo bajando de inmediato. El aire cortaba como cuchillo. Tomás corrió hacia el hombre que apenas se movía. Tenía la cara ensangrentada y el torso cubierto por una chamarra vieja. Los ojos entreabiertos, fijos en el cielo. «Oye, carnal, ¿estás bien?», gritó Tomás, hincándose a su lado. El tipo intentó hablar, un susurro apenas. «Agua», dijo. Tomás sacó su botella del cinturón y le mojó los labios. Entonces lo escuchó. Lo que nunca esperó escuchar. «Rubén, me llamo Rubén Cárdenas». Tomás se congeló, la botella cayó al piso. Ese nombre, ese pinche nombre. Retrocedió 2 pasos, como si el frío lo hubiera mordido de golpe. Rubén Cárdenas no podía estar ahí, no en ese camino, no con vida, porque Rubén estaba muerto, 4 años atrás, en un accidente parecido. Lo velaron, lo lloraron. Su foto seguía colgada en el parador de camioneros en San Martín. «¿Cómo?», susurró Tomás. Pero no hubo respuesta. Un trueno retumbó en la lejanía. Las nubes negras venían bajando con prisa. Tomás miró al hombre, a su viejo amigo, o a quien fuera que dijera ser él. La radio de su mula crepitó a lo lejos. La voz de un locutor anunció: «Precaución en los caracoles. Posible tormenta en ascenso. Tránsito lento». Tomás cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Luego cargó al hombre con dificultad y lo metió en el asiento del copiloto. Su cuerpo pesaba, pero algo más pesaba dentro de él. Algo que no se quitaba. «Si eres tú, si de verdad eres tú, cabrón, más vale que tengas una buena explicación». Subió a la cabina, encendió el motor y arrancó. La tormenta venía detrás. Y los fantasmas ya iban adelante. El parabrisas vibraba con cada golpe del viento y los faros apenas alcanzaban a cortar la neblina que bajaba como telón sobre la montaña. Tomás manejaba con la mandíbula apretada, con los ojos brincando entre el camino y el cuerpo inmóvil que yacía a su lado. El tipo no hablaba, ni se quejaba, apenas respiraba. «Rubén Cárdenas», repitió en voz baja como si masticara vidrio. No era posible, no podía ser él. Lo habían enterrado, chingao, con flores, misa y todo. Entonces, ¿quién diablos estaba en su cabina? Una curva cerrada lo obligó a bajar de cambio. La mula resopló, como si también dudara del peso que llevaba. El camino subía empinado, bordeado de riscos y silencio. Solo el motor, el viento y esa presencia junto a él que parecía cargar 20 años de sombra encima. «Si estás jugando, cabrón», susurró, pero no acabó la frase. Rubén soltó un leve gemido.
Tomás lo miró de reojo. Tenía los labios partidos, la frente surcada de sangre seca y los ojos cerrados. Aún así, no era fácil ignorar esa cara. Era él, aunque más flaco, más viejo, con una mirada distinta, como si hubiera visto cosas que no debía. Tomás apretó el volante. El recuerdo de la última vez que lo vio lo golpeó sin aviso. Fue en una gasolinera de San Felipe, años atrás. Rubén se bajó de su mula con un costal de papas, echando chistes y risa fácil. Luego, simplemente desapareció. Días después, la noticia. Un accidente en la quebrada. Camión calcinado. Nadie salió con vida. Entonces, al llegar a un mirador cerrado por derrumbes, Tomás se orilló. Bajó del camión. El aire helado le mordió la cara, pero necesitaba respirar. Miró las luces lejanas de otro tráiler que subía lentamente. Encendió un cigarro con manos temblorosas. «No puede ser, carajo», dijo echando el humo con rabia. Algo en su interior se revolvía, entre miedo y coraje. Porque si ese hombre era Rubén, ¿por qué nunca dijo nada? ¿Dónde había estado? ¿Por qué fingir la muerte? Una tos lo sacó de sus pensamientos. Corrió de nuevo a la cabina. Rubén abría los ojos con dificultad. Murmuraba algo. «¿Qué dijiste?» No debí», balbuceó. «No era el plan». Tomás lo agarró por los hombros. «¿Qué chingados hiciste, Rubén? Dime la neta. ¿Por qué fingiste tu muerte?» Rubén intentó hablar, pero apenas alcanzó a mover los labios. Un nombre salió de ellos, apenas un susurro. «Sergio». Tomás se quedó inmóvil. Ese nombre tampoco era desconocido. «¿Sergio quién? ¿Molina?» Rubén asintió débilmente. Luego se desmayó. Tomás se quedó un momento ahí, con el cuerpo de su viejo amigo desplomado y el motor aún encendido como si esperara instrucciones. Miró el camino adelante. Las curvas de los caracoles se asomaban entre la neblina como una trampa. «No sé en qué pedo estás metido, pero ya estás arriba de mi camión, así que vamos a ver hasta dónde llega esta bronca». Puso primera. El rugido del motor pareció responderle con fuerza, y así, entre sombras, curvas y recuerdos, Tomás se lanzó de nuevo al camino, llevando más que carga. Llevaba un misterio, uno que venía del pasado y que todavía respiraba. Rubén Cárdenas. Tomás seguía viendo la carretera como si fuera una cinta vieja, rayada, repitiendo la misma escena una y otra vez. La voz ronca de Rubén aún le zumbaba en los oídos. No era un nombre cualquiera, era un pedazo de su historia que ya había enterrado. Volteó a mirarlo. Rubén dormía de nuevo, con la cabeza recargada contra el vidrio, el rostro pálido, manchado de tierra y sangre. Pero esa cara, no había forma de confundirla. «Estás muerto, cabrón», murmuró Tomás, sacudiendo la cabeza como si quisiera borrarlo. «Te velamos. Todos fuimos. Yo llevé el café». Apretó los labios. Esa madrugada empezaba a sentirse irreal. El volante, el frío, la humedad dentro de la cabina, todo parecía un mal sueño. Y sin embargo, cada kilómetro era más real que el anterior. Metió tercera mientras la mula bufaba en la subida. Las llantas rechinaban, luchando contra la pendiente. Las luces de la carretera temblaban con la bruma. Tomás se talló la cara, tratando de ordenar los pensamientos. ¿Cómo alguien podía regresar del olvido así, sin más? ¿Qué clase de bronca tenía encima Rubén como para fingir su muerte? Un recuerdo lo asaltó sin aviso. La última vez que hablaron de verdad fue en Antofagasta, en un parador junto al mar. Rubén ya andaba raro, con la mirada torcida, las manos temblorosas. Hablaba de gente peligrosa, de un trato que no debía fallar. «Si no aparezco, que nadie me busque, Tomás», le dijo esa noche, entre una chela y otra. «No quiero arrastrar a nadie». En ese momento lo tomó como una borrachera más. Rubén tenía esa costumbre de hablar como si su vida fuera una película. Pero ahora cada palabra parecía profética. El radio tronó con interferencia. Tomás lo bajó sin mirar. No necesitaba más ruido en la cabeza. Rubén empezó a moverse,
Abrió los ojos jadeando. Se agarró el costado con un quejido bajo. «Tranquilo», dijo Tomás, sin soltar el volante. «Vas bien. Ya casi llegamos al siguiente parador». Rubén lo miró, y por un momento sus ojos se encontraron como en los viejos tiempos, como si todo ese silencio de años se suspendiera entre los dos. «Tomás, ¿eres tú?» «¿Quién más?», respondió, seco. Rubén tragó saliva. Intentó decir algo, pero le faltaba el aire. «No sabías, ¿verdad?». Tomás soltó una risa amarga. «¿Que estabas vivo? Pues no, fíjate, muy bonito todo. Hasta flores te llevamos. Hasta brindé por ti, chingao». Rubén cerró los ojos. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado. «No podía decirle a nadie», murmuró. «No había otra salida». Tomás frenó en seco. La mula se detuvo en una pequeña curva donde apenas cabía el camión. La niebla se coló por las rendijas. «Mira, güey, yo no soy la policía ni tu pinche confesor, pero si me vas a meter en un pedote me dices ya, porque si me siguen, si me están buscando por tu culpa, quiero saberlo». Rubén lo miró sin responder. «¿Hay alguien buscándote?». Rubén bajó la mirada. «Sí». Tomás soltó una maldición y golpeó el volante. Encendió el motor de nuevo. «Pues ya estás aquí. Ahora aguanta». El motor rugió con fuerza, y mientras subían por los últimos tramos de los caracoles, Tomás no dejó de pensar en una sola cosa. ¿Qué tan profundo era el agujero del que Rubén venía saliendo? Porque si estaba vivo, entonces alguien más debía estar queriendo que no lo estuviera. La carretera se estiraba como una lengua de asfalto, solitaria, envuelta en neblina. Tomás seguía al volante con los hombros tensos y la mirada fija, pero cada 10 segundos volteaba al retrovisor. No para ver si venía alguien, sino para ver al que ya estaba ahí. Rubén respiraba con dificultad, recostado sobre el asiento con un cobertor encima. No decía una palabra desde el último tramo. Y aunque no se movía, su presencia lo llenaba todo. Era como cargar un fardo invisible, uno que no iba en el remolque, sino directo en la conciencia. Tomás mascaba un palillo de dientes, nervioso. «No más que no me metas en un desmadre, Rubén, porque si caigo por tu culpa no te vuelvo a levantar ni muerto», dijo en voz baja, como si el viento pudiera escucharlo. Una señal oxidada anunciaba una gasolinera a 12 kilómetros. Tomás pensó en parar, estirar las piernas, echarle diésel a la mula y tal vez, con suerte, un café bien cargado. Pero algo le decía que no debía parar, no todavía. Miró el tablero. Todo en orden. El rugido del motor seguía firme, pero el ambiente dentro de la cabina estaba enrarecido. Como si las palabras no dichas pesaran más que la carga de acero que traía atrás. De pronto, Rubén tosió, una tos seca, como rota por dentro. Tomás le lanzó una mirada rápida. «¿Todo bien?». «No», contestó Rubén, apenas audible. «Pero tú ya lo sabías». Tomás resopló. «Lo que yo sé es que me metiste en algo raro, cabrón. Y lo que quiero saber es qué clase de bronca te anda siguiendo». Rubén intentó incorporarse, pero apenas se alzó unos centímetros. «¿Te acuerdas de Sergio Molina?». Tomás sintió un escalofrío. Claro que se acordaba. Aduanero, en el Paso de los Libertadores. Uno de esos tipos que olían la corrupción antes que el café. Siempre sonriendo, siempre sabiendo más de lo que decía. «¿Qué tiene ese cabrón?», preguntó Tomás, sin quitar los ojos del camino. «Él fue quien me hizo desaparecer». Esa frase le cayó como un balde de agua helada. Tomás bajó la velocidad. El corazón se le aceleró. «¿Cómo que te hizo desaparecer?». Rubén tragó saliva. «Me metieron en algo feo, Tomás. Carga ilegal, rutas falsas, todo disfrazado de paquetería. Cuando quise salirme ya era tarde. Me amenazaron. Me ofrecieron una salida. Fingir mi muerte en un accidente. Cambiar de nombre. Desaparecer». Tomás guardó silencio. La rabia le subía por el pecho. «¿Y ahora qué? ¿Vienes a decirme que quieres volver? ¿Entregarte?». Rubén negó con la cabeza, débil. «Ya no sé qué quiero.
Solo sé que no puedo seguir huyendo. Tomás soltó un bufido, frustrado. Estaban en medio de la nada, con un muerto viviente en su camión y una verdad que pesaba más que el tráiler completo. A lo lejos, las luces de la gasolinera aparecieron como un oasis entre la niebla. «Vamos a parar», dijo Tomás. «Necesito café, y tú necesitas más que eso». Rubén cerró los ojos. Tomás giró hacia la entrada del parador, sin decir una palabra más. Pero en el retrovisor, una camioneta negra se asomó brevemente entre la bruma, y luego desapareció. Tomás frunció el ceño. «Chingao, ¿será paranoia o ya nos están siguiendo?» Y mientras bajaba de la mula, el aire frío le sopló en la nuca como un mal presagio. El parador en Uspallata parecía salido de otra época, de esos que huelen a café recalentado, diésel viejo y tierra mojada. Las luces titilaban en el techo de lámina y una campana colgada en la entrada sonaba con cada ráfaga de viento. Tomás estacionó la mula bajo una lona parchada. La cabina aún traía el calor del motor, pero afuera el frío era seco, de esos que se te meten hasta los huesos. «Quédate aquí», le dijo a Rubén, que seguía recostado. «No tardes en morirte otra vez, ¿eh?» Rubén apenas sonrió débil. Tomás entró al comedor. El lugar estaba casi vacío. Una pareja de camioneros comía en silencio. La tele colgada del rincón escupía un noticiero sin volumen, y detrás del mostrador, una mujer de cabello blanco recogido en un chongo revolvía algo en una olla. «Buenos días, doña Cata», saludó Tomás, quitándose la gorra. «Tomás Aguilar, carajo. Pensé que ya no andabas por estos rumbos», respondió la mujer con una sonrisa cálida y una mirada de esas que ven más de lo que dicen. «Nunca me fui del todo, nomás me escondo más seguido», bromeó él sentándose en la barra. Ella le sirvió café sin pedirlo. «¿Y esa cara de susto?», preguntó ella, tanteándolo. Tomás dudó. Luego soltó. «Traigo a un herido en la mula. Lo encontré tirado por los caracoles. Dice llamarse Rubén Cárdenas». Doña Cata se quedó helada, con la cuchara en el aire. «¿Cómo dijiste?» «Rubén Cárdenas. ¿Te suena?» La mujer dejó la cuchara con cuidado y lo miró directo. «Claro que me suena. Si lo vi hace 2 semanas». Tomás casi se atraganta con el café. «¿Qué?» «Aquí estuvo. Solo. Entró, pidió un guiso y se fue. Se veía mal, eso sí. Delgado, como si no hubiera dormido en años». «¿Estás segura que era él? ¿Tú crees que no reconocería a Rubén? Ese cabrón me rompió una silla en el 2006 por una apuesta de dominó». Tomás se recargó en la barra, el corazón latiéndole en las sienes. No sabía si le aliviaba saber que no estaba loco o si le angustiaba más. Pero él estaba muerto. Todos lo creímos muerto, Cata. Pues si es un muerto, comió bastante bien esa noche. Un silencio denso se instaló entre los dos. Afuera, la niebla empezaba a levantarse, pero adentro las dudas solo crecían. «¿Viene solo?» Tomás dudó. No sabía cuánta verdad soltar. «Sí, por ahora. Está jodido, no aguanta ni 2 pasos. Tómate el café, le voy a armar algo caliente. Lo que sea que haya hecho, ese hombre está pagando caro». Tomás la miró mientras se alejaba. Doña Cata era muchas cosas, pero ingenua no era. Si ella decía que lo había visto, era porque lo vio. Volvió a la mula con una bandeja de sopa humeante. Al abrir la puerta, Rubén estaba despierto mirando al frente. «¿Sabías que aquí te vieron hace 2 semanas?» Rubén no respondió. Tomás dejó la sopa en sus piernas. «¿Estás huyendo o regresando?» Rubén levantó la vista, agotado. Las 2 cosas. Y en ese momento, Tomás supo que esta historia no iba a terminar con un simple «gracias por el aventón». Tomás ya estaba a punto de encender la mula cuando el pitido agudo de una patrulla lo hizo girar la cabeza. Un vehículo blanco con franjas azules se detuvo frente al parador, levantando polvo. 2 hombres bajaron. Uno de ellos traía una carpeta bajo el brazo y unos lentes oscuros que ni el frío lograban empañar. El otro lo hizo apretar los dientes. «No chingues», murmuró Tomás.
Sergio Molina, más viejo, con menos pelo, pero con esa misma sonrisa torcida que siempre usaba cuando quería parecer amable, y la misma mirada que escaneaba el alma sin pedir permiso. Tomás bajó de la mula con el pulso acelerado. Sabía que si se mostraba nervioso, lo iba a oler como perro de rancho huele la carne podrida. «¡Tomás Aguilar!», saludó Sergio, extendiendo la mano con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué gusto verte por estos caminos». «Sergio, pensé que ya te habías jubilado», contestó Tomás, estrechándole la mano con desconfianza. «Nah, el que nace sabueso no se retira. Sigo echando un ojo a lo que sube y baja por esta sierra». El otro hombre, más joven, se quedó cerca del camión, fingiendo revisar la parte trasera. «¿Vas muy cargado?», preguntó Sergio, dándose la vuelta para mirar la mula. «Acero plano para Santiago», dijo Tomás, cruzado de brazos. «Todo en regla». «Seguro que sí, aunque ya sabes que hay quienes esconden más que acero en estas cajas». Tomás lo miró sin parpadear. «¿Eso vienes a buscar, Sergio, o solo te agarró la nostalgia?». Sergio soltó una risa breve y seca. «Nomás paso a saludar». «Y bueno, también andamos siguiendo una pista. Un testigo dijo haber visto a alguien muy particular en esta zona». Tomás tragó saliva. Fingió desinterés. «¿Ah, sí? ¿Quién?». «Un viejo amigo, que supuestamente murió. Pero ya ves cómo es esto. A veces los muertos no entierran tan profundo como uno cree». Los ojos de Sergio brillaban con una malicia contenida. Tomás se encendió por dentro, pero se mantuvo firme. «Pues yo no he visto a ningún muerto, ni fantasmas, ni brujas, solo carretera, café malo y frío del bueno». Sergio se acercó a la cabina de la mula, apoyó la mano en la puerta. «¿Y el copiloto?». «Un indigente. Lo recogí tirado en el camino. Apenas respira. Ni nombre me dio». «¿Puedo verlo?». Tomás se puso frente a la puerta. «Está dormido. Y todo ensangrentado. Si quieres interrogarlo, espera que lo reviva primero». Sergio lo miró un segundo largo. Luego se echó hacia atrás. «Tranquilo, viejo. No más pregunto. Ya sabes cómo es esto. Uno nunca deja de sospechar. Y uno nunca deja de cuidarse», respondió Tomás. El otro oficial regresó a la patrulla. Sergio dio un último vistazo a la mula. «Cuídate, Aguilar. Estos caminos han cambiado. Ya no se sabe quién es quién». Tomás asintió, sin quitarle los ojos de encima. Cuando la patrulla se alejó, el corazón de Tomás seguía golpeando como si tuviera su propia sirena. Subió a la cabina. Rubén estaba despierto, los ojos abiertos, escuchándolo todo. «Nos vieron», susurró Rubén. Tomás encendió el motor con rabia. «No, cabrón, te vieron a ti». Y con el rugido de La Chingona, se lanzaron de nuevo a la carretera. Pero ahora el camino tenía otra cara, y los fantasmas ya no estaban solo en la memoria. La carretera se abría paso entre cerros color cobre, salpicados de arbustos resecos y piedras como cuchillas. El sol caía de lado, alargando las sombras de los camiones que cruzaban la sierra rumbo a Chile. Dentro de la cabina el silencio pesaba más que el motor. Tomás tenía las manos tensas sobre el volante. No había vuelto a hablar desde que dejaron atrás a Sergio Molina. Rubén tampoco. A ratos parecía dormido, pero Tomás sabía que estaba despierto. Lo sentía, como se sienten las cosas que uno no quiere ver, pero que igual están ahí. De pronto, una canción en la radio le pegó en seco. Vieja, de esas norteñas que hablaban de amistad, de viajes sin destino, de promesas en la cantina, y sin pedir permiso, los recuerdos se le metieron por los oídos. San Pedro de Atacama, hace más de 20 años. Una madrugada helada, Rubén y él, sentados en la caja de su camión, compartiendo una botella barata y un par de tortillas con sal. Riendo por nada, soñando con comprar cada uno su propia flota. «Vamos a ser los chingones del norte», decía Rubén, con ese brillo en los ojos que no aceptaba derrotas. Tomás tragó saliva. No era nostalgia, era algo más feo, algo que le mordía por dentro. «¿Por qué nunca te busqué?
soltó, casi sin pensarlo. Rubén abrió los ojos. ¿Qué? Cuando desapareciste, cuando dijeron que habías muerto, me tragué todo, el cuento, el entierro, las lágrimas. Pero nunca dudé, nunca fui a ver, nunca pregunté más allá. Rubén guardó silencio. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con fuerza. Yo sí te habría buscado, Tomás, dijo al fin, con voz ronca. Si hubieras sido tú, yo no me la habría creído tan fácil. Tomás apretó el volante. Sentía la cara caliente y no era por el sol. Tenía miedo, confesó bajito. Miedo de saber que era cierto, de que te hubieras ido sin despedirte. Miedo de cargar con tu fantasma en la carretera. Rubén volteó a mirarlo. Sus ojos, hundidos y secos, se suavizaron un poco. No te culpo. Hiciste lo que cualquiera, pero no fue justo, ni para ti ni para los demás. Me fui sin decir nada. Me enterraron sin cuerpo y ahora regreso como si pudiera arreglarlo todo con una explicación. Tomás no respondió. La culpa no se le iba con palabras. Se quedaba ahí, pegada en la garganta. El camino serpenteaba entre rocas. En una curva, un zorro cruzó corriendo, casi sin ser visto. Tomás frenó un poco, instintivo. ¿Por qué regresaste?, preguntó sin mirarlo. Rubén suspiró. Porque hay cosas que no se pueden esconder para siempre, y porque ya no quiero morirme sin nombre. Tomás soltó el aire, como si hubiera estado aguantando desde hacía años. Entonces, vamos a ver hasta dónde aguanta esta mula. Y volvió a pisar el acelerador, con la radio sonando bajito y los recuerdos acompañándolos en el asiento trasero. Porque a veces los fantasmas no vienen a asustar, vienen a cobrar lo que uno debe. El clima había cambiado. Una neblina espesa cubría la carretera como un velo de algodón sucio. La visibilidad no pasaba de unos metros y las luces del camión apenas servían para pintar siluetas fantasmales entre la bruma. Tomás avanzaba despacio, con el cuerpo tenso y los dedos entumidos por el frío. Cada tanto miraba de reojo al copiloto. Rubén no se movía. Respiraba sí, pero era tan leve que Tomás ya no estaba seguro si estaba dormido o cruzando la línea. El camión crujía por dentro. Los sonidos se sentían distintos, más profundos, como si la misma mula también dudara del pasajero que llevaba. En la radio, estática, nada más, como si el mundo allá afuera se hubiera apagado. Tomás, agotado, paró en una curva segura y apagó el motor. Cerró los ojos apenas un segundo, solo quería descansar, pero en cuanto lo hizo, los sueños lo agarraron por sorpresa. Se vio a sí mismo manejando por una carretera interminable, con Rubén a su lado, pero joven, como en los viejos tiempos. Iban cantando, riendo, con el aire caliente entrando por las ventanas. De pronto, Rubén se volteaba, le sonreía, y tenía la cara llena de tierra y ceniza como un muerto recién salido del ataúd. Tomás gritaba, pero no podía soltar el volante. El camión seguía, directo hacia un abismo. Despertó jadeando. El sudor le escurría por la nuca, y el interior de la cabina estaba más frío que nunca. Afuera la neblina seguía firme, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Miró a Rubén. Seguía igual, inmóvil, pálido. Tomás se inclinó hacia él, con el corazón golpeándole el pecho. Rubén, oye, güey, no me hagas esto. Le tocó el hombro. Frío. Rubén, alzaba la voz con una mezcla de miedo y coraje. Nada. Tomás lo sacudió. 1, 2 veces. ¡Despierta, chingao! Entonces, sin aviso, Rubén soltó una bocanada de aire fuerte, como si saliera de un fondo profundo. Abrió los ojos de golpe, desorientado. Tomás retrocedió de inmediato, con la respiración cortada. Rubén lo miró como si no lo reconociera. Luego su cuerpo se relajó poco a poco. ¿Dónde estamos?, susurró. En la nada, contestó Tomás, aún con el corazón latiéndole como loco. Casi te me vas, cabrón. Rubén cerró los ojos por un momento, como si cada palabra le costara energía.
Vi a mi mamá. En un sueño. Me decía que no me durmiera, que no soltara la mano. Tomás lo miró en silencio. Por primera vez en años sintió miedo real. No por la carretera, ni por la policía, ni por los narcos, sino por lo que traía junto a él. Porque ese hombre ya no era el mismo Rubén que conoció. No sé si te traje de vuelta o si recogía a alguien que no debía. Rubén apenas sonrió. Yo tampoco. Tomás volvió a encender la mula y sin decir más se metieron de nuevo en la bruma, arrastrando entre los dos más que secretos. Traían algo del otro lado, algo que no sabían si era vida o deuda. El retén apareció de golpe como una emboscada. No había luces de advertencia ni letreros previos. Solo un par de conos mal puestos y dos camionetas blancas estacionadas en diagonal, bloqueando media carretera. Tomás frenó despacio. Sintió el sudor frío bajándole por la espalda antes de que alguien se le acercara. Rubén, medio dormido en el asiento, apenas reaccionó. «Quédate callado y no te muevas», murmuró Tomás sin voltear. Un uniformado hizo señas con la mano, indicándole que bajara la ventana. Tomás obedeció con calma forzada. «Documentos, por favor». Tomás entregó su carpeta sin decir palabra. El hombre revisó un par de hojas, asintió y luego se echó un paso atrás. Un momento, se alejó, pero entonces apareció el segundo. Camisa negra, lentes oscuros y esa forma de caminar como si ya supiera la respuesta a todas las preguntas. Sergio Molina. Tomás saludó sonriendo como si fueran compadres. «Qué gusto verte otra vez». «¿Hacia Santiago?» Tomás asintió, firme. «Acero plano, carga limpia». Sergio le echó un vistazo rápido a la cabina. No dijo nada al principio. Se inclinó sobre la ventana, bajó un poco los lentes y dejó que sus ojos exploraran el interior como quien escanea una escena de crimen. «¿Y tu copiloto?» Tomás lo miró directo. «Un mochilero. Lo encontré herido en la ruta. No habla mucho. Creo que se metió en una bronca». Sergio ladeó la cabeza, como si la historia no le cuadrara del todo. «¿Puedo verlo?» Tomás dudó un segundo, pero asintió con resignación. Abrió la puerta del copiloto. Rubén mantenía los ojos cerrados, fingiendo dormir. Tenía la cara vuelta hacia la ventana, envuelto en el cobertor. Sergio lo observó en silencio unos segundos. Luego chasqueó la lengua. «Está jodido, ¿eh? No tengo por qué cargar con él, pero no soy de dejar gente tirada», dijo Tomás, con un tono que no era disculpa ni explicación. Sergio sonrió, sin creérsela. «¿Sabes? A veces uno levanta cosas en la carretera que no debería, cosas que luego no se bajan tan fácil». Tomás respiró hondo. Sabía que era una amenaza disfrazada. «También hay quienes cargan con broncas viejas y creen que nadie se acuerda». Sergio lo miró con más atención. Por un momento el silencio fue más pesado que el tráiler. «Voy a dejarte pasar, Tomás, pero quédate cerca. Puede que tengamos más preguntas después». Tomás asintió. Le temblaba un poco la mandíbula, pero no se notaba. Sergio se alejó con calma. El otro oficial le devolvió los documentos sin decir nada. Tomás arrancó despacio. Mantuvo la vista al frente hasta que el retén desapareció en el retrovisor. Solo entonces soltó el aire. «¿Te vio?», preguntó sin voltear. Rubén abrió los ojos lentamente. «No lo sé, pero seguro sospecha». Tomás apretó el volante. «Pues ahora sí estamos marcados». Y con la mula retomando velocidad, el peso de esa advertencia se quedó flotando en el aire, como si la carretera supiera que ese viaje ya no tenía vuelta atrás. El motor rugía bajito, como si supiera que no era momento de hacer ruido. Afuera, la noche empezaba a comerse la sierra y las luces de la mula apenas lograban iluminar el camino frente a ellos. Tomás manejaba con la mirada fija en la carretera, pero la mente ida. Seguía dándole vueltas a la última frase de Sergio. «Puede que tengamos más preguntas después». Y él también tenía una. ¿Por qué carajos Rubén fingió su muerte? Rubén dormía de nuevo, o al menos eso parecía.
La respiración era leve, apenas un suspiro que iba y venía. Tomás bajó un poco la velocidad, buscando un lugar donde parar. Vio una pequeña entrada hacia un mirador abandonado, una curva vieja que ya nadie usaba. Se metió ahí, apagó las luces y el motor. Solo el silencio y el crujido metálico del camión enfriándose llenaban el ambiente. Se giró hacia Rubén. Algo dentro de él necesitaba confirmación, una última prueba. Con cuidado, abrió el cierre del abrigo que llevaba puesto su viejo amigo. El movimiento hizo que Rubén se removiera un poco, pero no despertó. Debajo de la chamarra, entre la camisa sucia y un suéter viejo, colgaba algo, una cadena de plata, fina, con un dije en forma de compás. Tomás se congeló. Conocía esa cadena. Él mismo se la había regalado a Rubén hacía más de 20 años, en una parada en Arica. Fue en su cumpleaños, una tontería, algo simbólico. «Para que nunca pierdas el rumbo», le dijo aquella vez. La sostuvo entre los dedos, sintiendo cómo el metal aún estaba tibio por el cuerpo de Rubén. El dije tenía rayones, estaba gastado, pero ahí seguía. No había duda. Era él, Rubén Cárdenas, su amigo, su hermano de ruta. El mismo que se había ido al fondo del olvido y ahora estaba ahí, en su camión, con esa cadena colgando como si el tiempo no hubiera pasado. Tomás cerró los ojos, luchando contra un nudo en la garganta. «¿Por qué, Rubén?», susurró. «¿Por qué hiciste esto?». Rubén abrió los ojos lentamente, como si la pregunta lo hubiera jalado desde adentro. «No tenía opción, Tomás. Eso ya lo dijiste. Pero fingir tu muerte... ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no avisaste? Porque si alguien más lo sabía, también corría peligro. Yo no soy alguien más, cabrón». Tomás golpeó el tablero, bajando la voz de inmediato al ver que se sobresaltó. «Éramos hermanos, y me dejaste pensando que te quemaste vivo en un barranco». Rubén agachó la cabeza. Le temblaban las manos. «No lo hice por cobarde. Lo hice por salvarme y por salvarte. Porque lo que cargaba no era solo mercancía, Tomás. Era información, nombres, rutas, corrupción pesada. Y había gente muy arriba que quería borrar todo». Tomás sintió que algo se le quebraba por dentro. Tantos años sin respuestas, y ahora cada palabra de Rubén pesaba como piedra. «¿Y qué haces aquí entonces? ¿Por qué regresar? Porque ya no puedo seguir huyendo. Y porque esto...». Rubén tomó la cadena entre los dedos. «Esto me recordó quién era antes de esconderme». Tomás lo miró largo rato, sin hablar. Luego encendió la radio. Sonaba un bolero suave, como para no romper la noche. «Pues más te vale que todavía sepas hacia dónde va el norte, Rubén, porque ahora, si caes, no vas solo». La cadena brilló un segundo con la luz del tablero, y ahí, en esa curva olvidada por el tiempo, los dos entendieron que el viaje apenas estaba comenzando. La mañana llegó sin avisar. Una línea tenue de luz se colaba por el borde del parabrisas empañado, tiñendo la cabina de un gris opaco. Tomás no había dormido. Solo cerró los ojos por ratos, con el motor apagado y la mano aún en el volante, como si soltarlo fuera peligroso. A su lado, Rubén se movió. No un espasmo inconsciente, no un quejido automático. Esta vez abrió los ojos con lentitud. Miró alrededor como si despertara en otro mundo. «Agua», murmuró ronco, con la voz quebrada. Tomás reaccionó al instante. Agarró la botella medio llena que tenía a un lado y se la pasó. Rubén tomó unos sorbos cortos, como si tuviera miedo de ahogarse. El silencio duró unos segundos. Ni el camión sonaba. Solo se oían los pájaros a lo lejos y el sonido del líquido al moverse en la botella. Tomás lo observó. Tenía el rostro demacrado, ojeras profundas, y esa mirada, esa maldita mirada, no era la del Rubén de antes. Era la de alguien que había visto cosas que no se podían contar con palabras. «¿Cómo te sientes?», preguntó Tomás, sin saber si la pregunta era necesaria. Rubén asintió apenas. No parecía tener fuerzas para hablar,
pero sus ojos decían más que cualquier frase: culpabilidad, agotamiento, dolor, todo junto. ¿Te acuerdas de dónde estás?, insistió Tomás, queriendo evitar la conversación que en verdad lo estaba quemando por dentro. Rubén asintió de nuevo. Luego bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. ¿Cómo llegué aquí? Tomás tragó saliva. Lo tenía todo atorado en el pecho: el miedo, la rabia, la nostalgia, la pinche confusión. Te recogí en la curva cerca del derrumbe. Te estabas desangrando. Pensé que te ibas. Otra vez. Rubén cerró los ojos. Murmuró algo, apenas un suspiro. No debí qué, ayudarte, salvarte, espetó Tomás, ahora con la voz más firme. O no debí haberme detenido, como hace 4 años cuando tú también te fuiste sin decir nada. Rubén abrió los ojos, su mirada se cruzó con la de Tomás. Ahí estaban, los dos, con más kilómetros encima que cualquier camión, con las mochilas llenas de cosas no dichas. Tomás apretó los dientes. Dime la neta, Rubén. ¿Todo este tiempo pensaste en mí? ¿Pensaste en lo que dejaste atrás? Rubén respiró hondo. Le costaba trabajo, pero hablaba con el estómago. Cada día. Pero no podía volver. No sabía cómo, y luego ya era demasiado tarde. Tomás se recargó en el respaldo soltando el aire. Nunca es demasiado tarde, a menos que estés muerto, y tú ya estuviste muerto una vez. Rubén bajó la cabeza. Se le notaba el arrepentimiento, pero eso no alcanzaba para borrar el vacío. Un silencio denso cayó sobre la cabina. Tomás lo rompió con una voz apenas audible. Te juro que por un momento, cuando abriste los ojos, no sabía si abrazarte o soltarte un madrazo. Rubén soltó una risa seca, cargada de tristeza. Yo tampoco sé qué merezco. Y en ese momento, los dos supieron que nada de lo que dijeran podía arreglar el pasado, pero tal vez podían hacer algo con lo que les quedaba. Ahora dime tú, que estás escuchando esta historia, ¿tú qué harías si alguien a quien creíste muerto regresa cargado de secretos y culpa? ¿Lo abrazas o lo mandas a la chingada? Déjame tu opinión en los comentarios. Tomás aún no lo tiene claro, y lo que viene no se pone más fácil. Rubén seguía mirando al frente, como si la carretera que cruzaba la ventana también pasara por dentro de su cabeza. Tomás, con los dedos sobre el volante y el motor apagado, sentía como el silencio comenzaba a apretar el aire entre ellos. Te debo una explicación, dijo Rubén, al fin, con voz baja. Sé que no alcanza, pero no puedo seguir callado. Tomás no respondió. No le hacía falta. Sabía que, si interrumpía, ese hilo que había empezado a desenredarse podía romperse. Así que solo lo miró de reojo, esperando. Rubén se pasó la mano por la cara. Tenía los ojos rojos, la piel tirante. Todo empezó con un viaje a Calama, una carga rara, sin papeles claros. Me dijeron que no preguntara, y no pregunté. Necesitaba la lana. Era temporada baja, y ya sabes cómo se pone esto. Tomás asintió apenas. Lo conocía bien. Cuando uno tiene deudas, el volante se agarra con desesperación, no con orgullo. Después fueron 2, 3 viajes más, cada vez con menos detalles, cada vez con más presión. Me decían dónde parar, a quién entregarle. A veces ni abría el remolque, solo manejaba y confiaba. Hasta que me di cuenta de que no era mercancía lo que llevaba. Eran armas, gente, plata lavada. El aire se volvió más denso dentro de la cabina. Tomás apretó el volante, la mandíbula tensa. ¿Y qué hiciste? Intenté salirme, les dije que ya no quería seguir, que me iba a ir. Me dieron una risa por respuesta y un aviso. El que se baja no regresa, me dijeron. Rubén bajó la mirada. Una semana después, mi camión volcó en una curva al norte, pero yo no iba dentro. Lo prepararon todo, quemaron otro cuerpo, plantaron mis cosas y se acabó Rubén Cárdenas. Tomás se quedó mudo.
no por falta de palabras, sino por exceso de sentimientos, dolor, rabia, impotencia. No sabía qué pensar. ¿Cuántas veces había llorado esa muerte? ¿Cuántas veces levantó una copa por su alma sin saber que su amigo estaba escondido como una sombra? ¿Y por qué ahora? Soltó al fin. ¿Por qué salir justo ahora, después de todo? Rubén dudó. Luego lo miró a los ojos. Porque estoy cansado de correr, porque no puedo vivir como un fantasma y porque tengo algo que puede desmantelar todo. Tomás lo miró fijo. ¿Algo como qué? Rubén sacó un pequeño objeto envuelto en cinta negra del bolsillo interior de su chamarra. Lo sostuvo como si fuera una bomba. Una USB. Nombres, rutas, registros, todo lo que recopilé mientras estuve con ellos. Pensaron que era un idiota. Pero yo escuchaba, guardaba, anotaba, y lo tengo todo aquí. Tomás lo tomó con cuidado. Pesaba poco, pero se sentía como plomo. ¿Y qué piensas hacer con esto? No lo sé. No puedo ir a la policía. Ya viste a Sergio Molina. Él está metido hasta el cuello. Tomás se recargó en el asiento suspirando. Esto ya no es tu bronca, Rubén. Ahora es nuestra. Porque al recogerte, también recogí todo este desmadre. Rubén asintió, tragando saliva. No vine a jalarte, Tomás, pero si me ayudas, esta vez sí podemos llegar al final del camino. Tomás guardó la USB en el compartimento del tablero. La miró un segundo más, como si pudiera adivinar su contenido solo con tocarla. Una vez me dijiste que si te pasaba algo, no te buscara, que nadie debía cargar con tus errores. «Y tú me hiciste caso», murmuró Rubén, con algo de tristeza. «Sí, pero esta vez ya no puedo mirar a otro lado». Rubén cerró los ojos, exhalando con fuerza. Parecía que se le iba un peso encima, pero Tomás, en el fondo, sabía que era solo el inicio de otro más grande. Arrancó el motor. La mula vibró, lista para continuar. «Entonces dime», dijo con voz firme, «¿a quién tenemos que hacer temblar primero?» Rubén lo miró con esa mezcla de gratitud y miedo que solo se siente cuando alguien te salva, sabiendo que puede hundirse contigo. Y ahora te pregunto a ti que estás siguiendo esta historia. La noche ya había caído sobre la sierra, envolviendo todo con ese silencio espeso que solo se rompe con el sonido del motor. Tomás avanzaba con la mula a ritmo firme, sin prisa, pero con todos los sentidos encendidos. Rubén dormitaba, pero no descansaba. Cada vez que abría los ojos, miraba por la ventana como si esperara ver algo, o a alguien. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas, una calma engañosa, hasta que Tomás vio las luces en el retrovisor. «No me chingues». 2 faros lejanos, demasiado rectos, demasiado constantes. No era otro camionero, era una patrulla. Tomás bajó la velocidad y apagó las luces traseras. Siguió avanzando, esperando que pasaran, pero no pasaron. Se mantenían a distancia, siguiéndolo. «Rubén, despierta», dijo en voz baja, sin mirarlo. El otro abrió los ojos, todavía atontado. «¿Qué pasa? Nos vienen cazando». La patrulla empezó a acercarse. Tomás vio cómo las luces se intensificaban. La sirena no sonaba. Pero eso era peor. Venían en silencio, como los que no quieren testigos. Rubén se incorporó como pudo. ¿Son ellos? ¿Tú qué crees? Tomás tomó una decisión en seco. Giró de golpe hacia un desvío sin señalizar. Una ruta secundaria, vieja, mal asfaltada, pero que conocía de memoria. Atajo de muleros viejos. «¡Aguántate!», dijo, y metió segunda mientras la mula rugía con fuerza. La patrulla reaccionó tarde. Se les pegó, pero Tomás ya tenía ventaja. El camino era estrecho, con curvas cerradas y vegetación a ambos lados. Difícil para seguir a alta velocidad, pero Tomás conocía cada metro. Había cruzado por ahí en madrugadas peores, con lluvia, con hielo, con el alma hecha trizas. Rubén se agarraba del tablero sin poder hablar. El traqueteo los sacudía como si estuvieran dentro de una licuadora gigante. «¿Qué vas a hacer si nos alcanzan?», preguntó, tenso. «No nos van a alcanzar», dijo Tomás, con el corazón a punto de estallar.
El camino bajaba hacia una quebrada. Justo ahí, Tomás apagó las luces de golpe. La mula quedó envuelta en la oscuridad. Frenó en seco y se salió de la vía, metiéndose entre dos matorrales grandes que apenas dejaban pasar el remolque. La patrulla pasó de largo a toda velocidad, sin verlos. Tomás no se movió, ni respiró. Durante varios minutos, solo se oía el tic-tac del motor enfriándose y las respiraciones cortadas. Rubén miraba al frente, con los ojos abiertos como platos. Nos están buscando a nosotros, Tomás. No a la carga, a ti y a mí. Ya lo sé. ¿Y ahora qué? Tomás encendió la mula en silencio. Esperó a que las luces de la patrulla se perdieran en la distancia, luego dio marcha atrás para salir del escondite. Ahora salimos por otro lado, por la vieja ruta minera. Rubén lo miró sorprendido. Esa ruta está cerrada hace años. Para los que tienen miedo, sí. Pero yo no le tengo miedo a un camino roto. Me da más miedo la gente que viene atrás. Mientras retomaban el camino por un atajo cubierto de polvo y rocas sueltas, Rubén rompió el silencio. Pude haberte dicho que no te metieras, que me dejaras, que te salvaras tú. Tomás lo interrumpió con un gesto seco. Te recogí sabiendo que cargabas algo más que heridas. Tal vez no sabía todo, pero lo sentía. Entonces, ¿por qué? Tomás no lo miró. Solo soltó una frase que venía desde el fondo del pecho. Porque si un hermano se pierde, uno no lo deja tirado, aunque el camino esté podrido. Rubén tragó saliva. Esa deuda ya no era solo de vida, era de lealtad. Y mientras el camión avanzaba por ese sendero olvidado, con la noche como única cómplice, ambos sabían que la persecución apenas comenzaba. Pero lo más fuerte no era quien venía atrás, sino lo que todavía no se habían dicho. La madrugada caía lenta sobre los Andes, cuando Tomás giró a la derecha por un camino de terracería que parecía abandonado. Era un desvío sin letreros, medio cubierto por ramas y con baches que hacían brincar la mula como si fuera un toro mecánico. Rubén, a su lado, aguantaba con los dientes apretados, pero no preguntaba nada. Confiaba, o ya no le quedaba otra. ¿Estás seguro que aquí es?, murmuró. Tomás asintió con la vista al frente. Aquí siempre es. Al fondo, entre sombras y estructuras viejas, apareció el contorno de un taller, láminas oxidadas, techos bajos y chatarra amontonada por todos lados. Parecía muerto, hasta que una luz se encendió en la caseta lateral. Un hombre gordo, de barba espesa y chamarra manchada de grasa, salió con una lámpara en mano. «Tomás Aguilar, el hijo pródigo de la curva peligrosa», gritó con voz ronca. «¿Qué clase de bronca traes que te hace venir a mi cueva a estas horas?» Tomás bajó del camión y se abrazaron fuerte, como si el tiempo no contara entre ellos. «Chino, necesito esconderme unas horas. Traigo a alguien que no debe ser visto». El chino lo miró de arriba a abajo. Luego pasó la lámpara por la cabina y vio a Rubén. ¿Ese no estaba muerto? Tomás soltó un suspiro. Sí y no. Te lo explico adentro. El taller tenía un olor a aceite viejo, humo de cigarro y metal caliente. Era un lugar donde todo crujía, todo rechinaba, pero también donde nadie preguntaba más de la cuenta. Rubén se sentó sobre una llanta gigante, envuelto en una cobija. El chino les sirvió mate caliente, con pan viejo y mantequilla. No había más, pero sabía a gloria. «¿Quién te anda cazando, Rubén?», preguntó el chino sin rodeos. Rubén bajó la vista, pero luego la levantó con una claridad que Tomás no le había visto antes. Gente que no debería tener poder, y lo tiene. Funcionarios, policías, narcos, todos revueltos. Empecé con cargas pequeñas. Luego me dieron rutas que no preguntaban. Un día me di cuenta que no transportaba mercancía, sino secretos. El chino escuchaba en silencio, fumando lento. Quise salirme. Me dijeron que ya no podía. Me amenazaron, me vigilaban. Un tipo, Sergio Molina, inspector en la aduana. Él fue el que me borró del mapa. Me ofreció desaparecerme. «Te mueres y te vas», me dijo. «Y aceptaste.
interrumpió Tomás sin juicio, solo constatando. Rubén asintió. Sí, me dieron una salida falsa, un accidente montado, una vida nueva, pero nunca pude dormir desde entonces. Nunca pude volver a manejar sin sentir que llevaba un cadáver en la cabina. El chino tiró la colilla al suelo y la pisó con fuerza. ¿Y por qué vienes ahora? Rubén sacó la USB del bolsillo. Porque esto puede cambiar las cosas, o terminar de hundirme. Tomás tomó el pequeño dispositivo con cuidado. Lo volvió a guardar como si fuera dinamita. Tenemos que movernos, chino. No podemos quedarnos mucho. Aquí pueden pasar unas horas. Nadie viene, nadie pregunta. Pero si alguien viene con uniforme, ni yo podré cubrirte. Rubén lo miró con honestidad. No vine a pedir favores, vine a hablar, a contar mi historia. Porque si me matan esta vez, no quiero que me entierren en silencio. Tomás se levantó estirando los brazos. El cansancio le caía encima como plomo. ¿Y qué piensas hacer con esa información? Entregarla, pero no a cualquiera, a alguien limpio, si es que queda uno. El chino rió, pero no con burla, con tristeza. Buena suerte con eso. Mientras afuera el cielo empezaba a clarear, adentro del taller los tres hombres sabían que ese amanecer no era como los de antes. Era uno que podía marcar un fin o un comienzo. Tomás se acercó a Rubén. Le puso una mano en el hombro. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Nada de huir, nada de esconderse. Vas a contar todo, vas a dar la cara. Rubén asintió, y por primera vez no tembló al hacerlo. Voy a terminar lo que empecé. El chino le sirvió otro mate. Pues entonces prepárense, porque cuando esos cabrones se den cuenta que estás vivo y hablando, van a venir con todo. La luz del día entraba tímida por las rendijas oxidadas del taller. El ruido del mundo parecía quedar lejos. Solo el sonido del mate sirviéndose y el zumbido leve de los focos colgantes daban vida al lugar. Rubén se incorporó con lentitud, sacó la USB del bolsillo interior de su chamarra y la colocó sobre la mesa de metal donde el chino solía arreglar carburadores viejos. El objeto era pequeño, negro, común. Nada en su apariencia decía que podía incendiar media estructura criminal. Pero ahí estaba. Tomás la miró con desconfianza. No por miedo, sino por respeto. Sabía que ese pedazo de plástico valía más que cualquier camión lleno de droga. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó el chino, sin quitarle los ojos de encima. Rubén tomó aire. Registros de entregas, listas de nombres, matrículas de camiones, fechas, puntos de cruce, videos de negociaciones, todo lo que vi y recopilé mientras fingía ser uno más. Hay hasta fotos de Molina recibiendo sobres. Tomás soltó un silbido bajo. Con esto, podrías volar a medio sistema. Rubén no sonrió. Al contrario, su mirada se volvió más pesada. O hacer que me vuelen a mí antes. El chino apagó su cigarro en un cenicero lleno de grasa. ¿Y ya pensaste bien lo que vas a hacer con esto? Porque una vez que lo sueltes, no hay reversa. Van a ir por ti con todo. Rubén asintió. Lo sé, pero también sé que si me callo, otros van a seguir cayendo. Ya no quiero correr, quiero terminar esto. Tomás se cruzó de brazos pensando, ¿y a quién se lo vas a dar? No puedes llegar a una comisaría y decir, buenas tardes, traigo pruebas contra el sistema. Lo primero que hacen es desaparecerte. Rubén ya lo tenía planeado. Conozco a una periodista, Lucía Ramírez. Trabaja en Santiago, es de las tercas, de las que no venden su voz. Ya me ayudó una vez antes de fingir mi muerte. El chino levantó las cejas. ¿Confiar en la prensa? Confiar en ella. Porque si esto sale al aire, ya no podrán silenciarme sin levantar sospechas. Justo cuando terminaban de hablar, un golpe suave en la lámina de la entrada los puso en alerta. Tomás sacó la navaja que siempre llevaba en la cintura. El chino tomó una llave inglesa como si fuera un bate. Rubén se quedó quieto. ¿Esperas a alguien?, preguntó Tomás. No a esta hora, respondió el chino en voz baja. Caminaron hacia la puerta.
Tomás miró por la rendija. Nada. Otro golpe, pero no era en la puerta principal, era en la parte trasera del taller. Por allá, susurró Tomás. Rodearon por dentro hasta una bodega llena de piezas oxidadas. Una figura apareció por la ventana, una silueta baja, encorvada. Cuando intentó forzar la cerradura, Tomás abrió de golpe y lo tiró al suelo con una zancadilla rápida. «¿Y quién eres, cabrón?», gritó, navaja en mano. El hombre sucio con ropa de jornalero levantó las manos. «¡No me maten! Yo solo vengo a entregar un recado». «¿De parte de quién?», gruñó Rubén, que había llegado cojeando. «De Sergio Molina». El ambiente se congeló. Tomás apretó la mandíbula, el chino bajó la llave y Rubén se acercó con cuidado. «¿Qué quiere?». El hombre tragó saliva. «Sabe que estás vivo. Sabe que traes algo que no deberías. Me mandó a decirte que aún estás a tiempo, que si entregas eso, puedes volver a desaparecer. Esta vez con protección real, nueva identidad, nueva vida». Tomás soltó una carcajada sin humor. «¿Otra vida falsa más?». Rubén miró al hombre con una mezcla de furia y resignación. «Dile a Sergio que ya no tengo miedo, y que si quiere detener lo que viene, va a tener que salir de las sombras». El hombre asintió tembloroso y salió corriendo por donde había llegado. Silencio. Tomás se acercó a Rubén y le habló con voz seca. «Ya no hay vuelta atrás. Si tenías dudas, acaban de matarlas». Rubén asintió. «Esta memoria ya no es mía, es de todos los que no tienen cómo defenderse». El taller estaba en calma. Afuera, el sol comenzaba a perder fuerza y bañaba de cobre las láminas oxidadas. Rubén dormía, agotado. El chino revisaba un motor viejo, dándole vueltas sin hablar. Tomás, en cambio, no podía estarse quieto. Caminaba entre herramientas, fierros y cajas de repuestos, con el celular en la mano como si le quemara. Llevaba años con el mismo número y nunca lo marcaba, hasta ahora. Se detuvo junto a un estante lleno de bujías y se armó de valor. Marcó. El tono sonó una vez, 2, 3. «Bueno», la voz de su hija Mariana, ya adulta, más madura que la última vez que la escuchó. Tomás se quedó en silencio unos segundos. Trago seco, voz quebrada. «Hola, hija, soy yo». Del otro lado hubo un silencio largo. Luego, el suspiro contenido. «Papá». Tomás apoyó la frente contra el estante. «No quiero quitarte mucho tiempo, solo necesitaba escuchar tu voz, saber si estás bien». «¿Dónde estás?», preguntó ella, con un tono que mezclaba sorpresa, cautela y un dejo de rencor. «Estoy bien. Estoy en un lío como siempre». Intentó bromear, pero no le salió. «¿Por qué llamas ahora después de tantos años?». Tomás cerró los ojos. «Porque estoy haciendo algo que tal vez cambie las cosas. Y no sé si voy a volver». Del otro lado, un silencio pesado. «No llames para despedirte, papá. No lo hago para eso. Lo hago porque…». La voz le tembló. «Porque me di cuenta que pasé media vida huyendo de lo que realmente importa. Y tú siempre fuiste lo más importante». Mariana respiró hondo. «Cuando mamá murió, pensé que te perderíamos también. Pero no fue la muerte lo que te alejó. Fuiste tú». Tomás sintió el golpe directo. No había excusa. «Lo sé, y no hay día que no me arrepienta, pero me costaba verla sin ella. Me pesaba más el dolor que el amor. Y nos dejaste cargarlo solas». Él se quedó en silencio, porque era verdad, porque no había palabras que taparan la ausencia. «¿Y tu hermano cómo está?», preguntó con voz baja. «Está bien, en Buenos Aires, trabajando mucho y con la misma terquedad que tú». Tomás sonrió triste. «Dile que lo quiero, aunque no me hable, aunque me haya borrado. No lo culpo». «¿Qué estás haciendo, papá? ¿Por qué dices que podrías no volver?». Él dudó, pero ya no quería guardar nada. «Estoy ayudando a alguien a hacer justicia, a sacar a la luz cosas pesadas. No puedo decir más, solo que es importante y que me hace sentir vivo otra vez».
Mariana guardó silencio, pero su respiración se oía más suave. ¿Tienes miedo? Tomás miró el techo del taller. El polvo flotaba con la luz como si fuera nieve vieja. Mucho, pero por primera vez no huyo. Por primera vez quiero hacer lo correcto. ¿Y después?, preguntó ella con voz más suave. Después, si salgo de esta, me gustaría verte, verlos. Aunque sea de lejos, saber que no es tarde. Mariana tardó unos segundos en responder. No es tarde, papá. Solo no desaparezcas otra vez. Tomás cerró los ojos. Las lágrimas le bajaban sin permiso. Te lo prometo. Y colgó. Guardó el celular con manos temblorosas. Se limpió la cara y al voltear vio al chino mirándolo desde lejos, sin decir nada, con una cerveza en la mano. ¿Todo bien?, preguntó. No, respondió Tomás, respirando hondo. Pero mejor que antes. El taller seguía en calma, pero el aire ya no era el mismo. Rubén caminaba despacio entre motores viejos, con la USB en la mano, dándole vueltas como si el plástico caliente pudiera hablarle. Tomás lo miraba desde la entrada, apoyado contra el marco. Ya no había más que decir. Sabía que Rubén venía cargando esa decisión desde hacía días, pero ahora estaba listo. «Quiero entregarme», dijo Rubén, sin rodeos. Tomás lo escuchó sin parpadear. «¿Estás seguro?». Rubén asintió. «No puedo seguir escondido. No puedo seguir arrastrándote a ti, al chino, a cualquiera que se me acerque. Ya no quiero vivir huyendo de mí mismo». Tomás cruzó los brazos. «¿Y qué condiciones vas a pedir? Porque si te entregas así nomás, te borran otra vez. Esta vez de verdad». Rubén levantó la vista, serio. «Voy a hablar, pero solo frente a una cámara. Quiero que todo quede grabado, que si me matan, al menos el mensaje esté ahí. La verdad completa, sin edición». Tomás se acercó. El rugido de un motor lejano rompía el silencio. Posiblemente un camión en la ruta cercana. ¿Y la periodista? ¿La de Santiago? Lucía Ramírez. Voy a buscarla. Ella va a saber qué hacer. Si alguien puede proteger la historia, es ella. El chino entró en ese momento, secándose las manos con un trapo grasoso. «Entonces ya está decidido, ¿eh?». Rubén asintió. «¿Tienes cómo contactarla?», preguntó Tomás. Rubén sacó un número anotado en un papel doblado. «La última vez que hablé con ella fue hace más de un año. Pero si sigue siendo quien era, va a responder». Tomás lo tomó, lo guardó en su cartera sin decir nada más. «Entonces vamos», dijo decidido. «Yo te llevo». Rubén lo miró, con la duda todavía en los ojos. «No tienes por qué seguir metido en esto, Tomás. Ya hiciste suficiente». Tomás frunció el ceño. «Ya te dije que cuando uno recoge a alguien en el camino, no lo deja a la mitad. Vamos hasta el final». El chino miraba a los dos como si viera partir a un par de locos. ¿Y si los agarran en el camino? Tomás se encogió de hombros. «Entonces sabrán que no nos fuimos callados». Rubén extendió la mano hacia él. «Gracias por no soltarme, viejo». Tomás le agarró el brazo fuerte como en los viejos tiempos. «No te solté antes, no te voy a soltar ahora». El chino se acercó con una mochila negra. «Llévense esto. Tiene herramientas, algo de comida, agua y un celular que no está registrado a ningún nombre. Si pasa algo, llamen». Tomás lo abrazó rápido. «Te debo otra. Tú solo sal de esta vivo, con eso quedamos a mano». Antes de subir a la mula, Rubén volteó una última vez hacia el taller. «No sé si voy a salir de esta, pero al menos voy a decir mi verdad». Tomás se ajustó la gorra, subió al camión y encendió el motor. «Entonces vamos a gritarla». La carretera frente a ellos no era distinta a tantas otras, pero ese viaje sí. Iban directo hacia el ojo del huracán, sin atajos, sin mentiras, sin freno. La ciudad de los Andes amanecía con un cielo opaco. No llovía, pero el aire olía a tormenta guardada. Tomás avanzaba por las calles, con el camión en marcha lenta, como si cada semáforo fuera un obstáculo emocional más que mecánico. Rubén iba sentado junto a él, con el rostro sereno, mirando al frente sin hablar. No era resignación, era certeza. La estación de carabineros apareció a lo lejos.
Un edificio blanco, sobrio, con una bandera ondeando y 2 oficiales en la entrada. Tomás redujo la velocidad. Rubén se acomodó la chamarra y sacó del bolsillo interior la USB. La sostuvo con firmeza. «Aquí termina, viejo». Tomás no respondió de inmediato. Apretaba el volante con una fuerza que hacía crujir el plástico. «Si alguien pregunta por ti, ¿qué les digo?» Rubén giró la cabeza hacia él, sonriendo apenas. «Diles que no me escondí. Diles que fui yo el que decidió hablar». La mula se detuvo al otro lado de la calle, a unos 30 metros de la entrada de la estación. Rubén bajó sin dudar. Caminaba despacio, pero derecho. No parecía un prófugo. Parecía alguien que iba a entregar algo más grande que una confesión. Tomás se quedó en la cabina con las manos sudadas y los ojos clavados en su amigo. Rubén cruzó la calle. Los oficiales lo miraron con atención. Uno de ellos dio un paso adelante como si ya lo esperara. Rubén levantó la mano con la USB entre los dedos. «Mi nombre es Rubén Cárdenas. Vengo a entregar pruebas de corrupción y tráfico de personas, armas y dinero. Quiero hablar con alguien que no esté comprado». Los carabineros se tensaron. Uno le pidió que se calmara. Otro le abrió paso al interior. Tomás bajó la cabeza. El pecho le dolía. El cuerpo le pesaba. Algo en su interior se estaba rompiendo. El camión era su casa, su escudo. Pero en ese momento le pareció la cárcel más fría del mundo. Miraba la estación como si fuera un abismo, un punto de no retorno. Y entonces pasó. Las lágrimas le brotaron sin permiso. No gritó, no hizo escándalo, solo lloró en silencio, por todo. Por el tiempo perdido, por los caminos recorridos con el asiento vacío, por no haberlo buscado antes, por ver a Rubén entrar y no saber si lo volvería a ver salir. Tomás se limpió la cara con la manga de la camisa, volvió a mirar. Rubén había desaparecido detrás de la puerta, y con él se fue una parte de la historia que llevaban cargando juntos desde hace años. El celular vibró en el tablero. Era un mensaje de Mariana. «Papá, me alegra que hayas llamado. Cuando todo termine, ven a casa. Aquí te esperamos». Tomás sonrió con los ojos aún rojos. Guardó el celular. Miró una vez más hacia la estación. Luego arrancó la mula. No se fue del todo. Solo se movió a una calle cercana. Lo suficiente para no ser visto, pero estar cerca, por si algo pasaba, por si Rubén salía corriendo, por si lo necesitaba una última vez. El rugido del motor rompió el silencio de la madrugada como un viejo lobo despertando. Tomás encendió la mula con manos firmes. Ya no temblaban, ya no dudaban. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero sí sabía por qué. El tablero iluminado le devolvió el reflejo de un hombre más cansado, sí, pero también más claro. Se ajustó la gorra, puso primera y dejó que el peso del camión se acomodara con él. Las calles de los Andes se fueron alejando. Las luces de la estación quedaron atrás, como una escena que no se borra, pero ya no lo detenía. «Vamos, chingona, que tenemos historia por delante», murmuró acariciando el volante. Y la mula respondió con ese rugido que ya no era queja, era impulso. Tomás subía por una vieja ruta secundaria bordeando los cerros. Cada curva le traía un recuerdo distinto. Rubén cantando desafinado, Rubén dormido con la boca abierta, Rubén llorando en silencio después de la muerte de su papá, Rubén desapareciendo. Pero ahora la imagen más fuerte era la última. Rubén entregando esa USB con las manos firmes, la espalda recta y la voz clara, sin miedo. Ese era su verdadero hermano de ruta. Tomás tragó saliva, no porque quisiera llorar, sino porque se le amontonaban las ganas de hablarle, aunque ya no estuviera a su lado. «Ya no estás muerto, güey. Ahora estás más vivo que nunca». La mula ya no sonaba como antes. Ya no rechinaba como un cuerpo viejo al que le faltaba cariño. No, ahora rugía. Tenía ritmo, tenía alma. O quizás
Tomás simplemente la escuchaba diferente. Puso una playlist en la radio, rancheras, cumbias viejas, lo que fuera. El sonido llenó la cabina. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás no bajó el volumen. No necesitaba silencio, necesitaba compañía. Mientras bajaba hacia el valle pensó en Mariana, en su hijo allá en Buenos Aires, en la casa vacía, en la silla que siempre quedaba sin usar. Pensó en volver, no hoy, no mañana, pero pronto, porque ya no era el mismo hombre que se fue. En medio del camino, vio una vieja parada de camioneros, la misma donde él y Rubén se echaban un mate con pan duro después de cada cruce difícil. Frenó, se bajó, entró al pequeño local. Olía a café quemado y fritanga, sonaba un bolero por una radio vieja. La mujer del mostrador lo miró con una sonrisa. De vuelta en la ruta, don Tomás. Él la reconoció. No recordaba su nombre, pero sí su voz. Siempre se vuelve, aunque no sea al mismo lugar. Pidió un café. Lo tomó despacio. No tenía prisa. Miraba a los otros camioneros entrar, pedir, salir. Nadie lo conocía, pero él se sentía parte de todos. Antes de irse, dejó un papel doblado en la mesa. Adentro, el número de la periodista Lucía Ramírez. Por si alguien necesita decir la verdad, le dijo a la mesera. A veces, lo único que falta es saber a quién decírselo. Subió de nuevo al camión, respiró profundo y arrancó. ¿Y tú, que vas con nosotros hasta este tramo de la historia? ¿Tú seguirías manejando con todo lo vivido o te bajarías a empezar de nuevo en otro lado? Déjalo en los comentarios. Porque Tomás entendió que a veces la carretera no es lo que se recorre, es lo que uno se atreve a dejar atrás. La carretera se estiraba hacia el horizonte, tranquila, como si después de tanta tormenta se hubiera rendido al silencio. Tomás manejaba sin prisa, con la ventanilla semiabierta y el viento entrando como viejo amigo. En el asiento del copiloto ya no había un cuerpo, pero había una libreta. La había comprado en una tiendita de paso, barata, con portada de cartón gastado. No tenía marca, no tenía diseño, solo hojas en blanco esperando ser llenadas. En una parada solitaria en medio del desierto, frenó. Apagó la mula, dejó que el motor descansara, sacó la libreta, la puso sobre el volante. Sacó una pluma azul que había estado años olvidada en la guantera y escribió Bitácora del Corazón. Luego, en la primera hoja, esta historia empieza con un muerto que no estaba muerto y con un hombre cansado que volvió a sentir que estaba vivo. Tomás empezó a escribir sin pensarlo demasiado, no por estilo ni por orden, solo dejaba que la mano hablara. Escribió sobre Rubén, sobre cómo lo recogió al borde de la muerte, sobre el miedo, las dudas, el coraje, la hermandad que nunca se fue. Escribió sobre Sergio Molina, sobre los nombres que aún no podía pronunciar, pero que algún día iban a salir. Sobre la periodista Lucía Ramírez, que prometió no soltar la historia hasta que llegara a todos lados. Sobre Mariana, su hija, que le había dicho que lo esperaba. Y escribió sobre sí mismo, sobre el Tomás que un día huyó de todo, creyendo que así iba a sanar, y terminó volviendo para salvar algo más que un amigo, porque la carretera no perdona, pero sí enseña, murmuró, mientras la tinta manchaba otra hoja más. No pensaba escribir un libro, ni ganar fama, ni dejar un legado. Solo quería que, si un día alguien encontraba esa libreta en una gasolinera, en la guantera, en una venta de fierro viejo, pudiera leerla y entender que hay cosas que no se deben olvidar, que los muertos no siempre están bajo tierra, que los silencios también matan, que la amistad, cuando es real, no se rompe ni con la muerte. Escribió nombres, nombres de los que ayudaron, de los que callaron, de los que murieron por saber demasiado, de los que traicionaron por miedo, y luego escribió el suyo, Tomás Aguilar, con fecha y con la frase final, si alguien lee esto, no calle, hable, maneje con el corazón abierto,
porque uno nunca sabe cuándo el copiloto de la vida va a necesitar que no lo dejes tirado. Guardó la libreta en la guantera, pero no cerró con llave. Encendió la mula. El motor rugió suave, como si también supiera que algo nuevo empezaba. En el retrovisor, el sol bajaba despacio, tiñendo de naranja el camino. Tomás sonrió. Ya no era el mismo, no volvería a hacerlo. Pero ahora cada kilómetro tenía sentido, cada parada tenía historia, cada curva una enseñanza. Y mientras la radio sonaba con una canción vieja, dejó que la voz del locutor se colara entre el ruido del motor. A todos los que siguen en la ruta, no olviden que hay historias que nadie cuenta, y a veces esas son las más verdaderas. Tomás apretó el volante, no por miedo, por firmeza. Vamos, chingona, todavía nos quedan kilómetros por contar. ¿Y tú, que llegaste hasta el final de esta historia, qué historia dejarías escrita tú, si supieras que puede cambiar a alguien que aún no ha vivido lo que tú viviste? Déjala en los comentarios, porque a veces las palabras que nacen en la soledad son las que más acompañan. En la vida, como en la carretera, todos cargamos algo. Culpas, recuerdos, promesas rotas. A veces, ese peso se vuelve tan familiar que ya no lo sentimos, hasta que alguien nos lo hace ver. Esta es la historia de un hombre que recogió a un muerto y terminó encontrándose a sí mismo, porque al final no se trata solo de llegar a destino, sino de a quien no dejamos tirado en el camino. Rubén eligió hablar, Tomás eligió quedarse. ¿Y tú, que fuiste parte de esta historia, también elegiste escuchar? Gracias. Si esta historia te movió el corazón, déjanos un comentario. Cuéntanos qué harías tú si un amigo desaparecido volviera de entre las sombras. Dale like si sentiste que esta historia merecía ser contada. Compártela con alguien que, como tú, sabe que el valor no está en huir, sino en quedarse cuando más importa. Aquí, cada historia es un pedazo de vida real. Suscríbete al canal para seguir recorriendo juntos estas rutas del alma, porque hay muchas más historias que aún no se han contado. Y tal vez, la próxima, te recuerde algo que creías haber olvidado. Nos vemos en el próximo viaje. Hasta entonces, cuida tu camino y cuida a quien va contigo.